Tanto tema que tenemos, 7:43 con José Tomás Santamaría. Don José Tomás Santamaría, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estamos? Vaya, o sea, ayer el día no pudo haber sido más noticioso. Sí. No, sí. yo anoche cuando me fui y te decía que terremoto en la Antártida, yo dije ya, pero... ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, ¿qué más puede pasar? Pero... De hecho, nos habíamos comprometido, porque yo estuve aquí el martes contigo y estuvimos conversando el programa de Janet Jara. ¿Te acuerdas que se había conocido el día anterior? Y habíamos quedado comprometidos de que hoy día íbamos a hablar de los programas de Evelyn Matei y de José Antonio Kast. De hecho, el de José Antonio Kast llegó ayer, pasadas las 8 de la noche, a los WhatsApps. Que tiene harto en materia económica, seguridad y algunas cuestiones sociales también. También. Pero lo vamos a conversar la próxima semana. Pero vamos a tener que chutearlo porque... de hecho, yo creo que a los candidatos tampoco les conviene que hablemos de eso en este minuto. Porque la gente está buscando otra información. O sea, aquí la noticia económica hoy día es... El cambio en el equipo económico del gobierno del presidente. El cambio en el equipo, el cambio en el equipo económico, una decisión que sin duda que conocimos ayer y que sin duda fue sorpresiva para la mayoría. Es cierto que el propio Mario Marcel lo venía masticando desde hace tiempo, desde hace meses, y que lo había conversado en varias oportunidades con el propio presidente Boric y con su círculo más íntimo, más estrecho dentro del ministerio y a nivel personal, pero para la gran mayoría de los chilenos la salida del ministro Marcel fue una sorpresa. Porque la verdad es que la noticia no se filtró para nada hasta el mismo día de ayer en la mañana. Se trata, no sé si compartes conmigo, Juan Manuel, pero probablemente del ministro más relevante que ha tenido este gobierno desde que comenzó el gabinete. Y creo que compartía el trono con Carolina Toá. Probablemente. Porque Carolina Toá vino a ordenar al gobierno post rechazo. Y fue la cara visible del socialismo democrático y nadie podría poner en duda, nadie a esta altura, nadie que no, o sea, esta es la ministra del Interior que más se la jugó en materia de seguridad en la historia de Chile, o sea, podemos discutir respecto a decir dónde están los resultados, pero, o sea, la cantidad de leyes que se sacaron, o sea, se convirtió o sea, dejó los pies en la calle en ese sentido. Entonces creo que su orden social del socialismo democrático vino a ser como un contrafuerte adicional a lo que ya representaba Marcel. Probablemente Carolina Toá y Mario Marcel, con la diferencia de que Mario Marcel estuvo desde el comienzo. Desde el comienzo. Desde el comienzo, una figura, estamos hablando de una figura que no solamente fue 3 años y medio ministro de Hacienda, sino que ya lleva, 10 años siendo protagonista, digamos, en la primera línea de las decisiones económicas del país. Antes de ministro de Hacienda, como presidente del Banco Central, en una etapa que fue súper compleja, digamos, y llena de desafíos, como fue la etapa del ser presidente del Banco Central durante el estallido social del año 2019, durante la pandemia, durante todo el proceso de los retiros de fondos previsionales, de los cuales él fue un férreo opositor siempre, de la inflación que generaron justamente esos retiros y otras ayudas sociales que se generaron durante ese tiempo, los procesos constitucionales. Durante todo ese proceso fue protagonista Mario Marcel desde el Banco Central y fue desde ese espacio y con ese track record que él decide renunciar al Banco Central y aceptar la invitación del presidente Boric para sumarse como ministro de Hacienda, dotando de experiencia a un gabinete que justamente carecía de eso, digamos. Probablemente lo que más carecía era de experiencia. Lo dice el mismo presidente Boric ayer en su discurso, cuando despide con sentidísimas palabras al ministro Marcel. Él dice en el comité político, cuando entra el ministro Marcel, cuando partimos del gobierno, la persona que le seguía en edad era yo, era el presidente Boric, digamos. Exactamente. Que tiene 39 años el presidente. Mario Marcel tiene 65, o sea, son más de 25 años de diferencia. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, y justamente lo que vino, probablemente en esa primera etapa, el gran aporte del ministro Marcel fue justamente aceptar la invitación, porque dotó no solamente de esa experiencia, sino que de seriedad, de prestigio, de un prestigio tanto internacional como también nacional, por lo que venía haciendo en el Banco Central, prestigio también y respeto y confianza para los agentes privados, para el mercado, respecto de un gabinete o de un gobierno respecto del cual existían muchas dudas, ¿cierto? Desde la perspectiva de los mercados. Ese probablemente fue el mayor aporte que hizo el ministro cuando toma la decisión de entrar. Alcanzó a estar 41 meses en el cargo, o 3 años, 5 meses
y 10 días, en una decisión que, como decíamos, sorprendió a todos, independiente que él la venía conversando con mucha gente. ¿Por qué se va? Se especuló mucho, hubo muchas razones. Él mismo había dicho antes, o lo había comentado cercanos, que a él le habría gustado ser un ministro que durara los 4 años, que estuviera durante todo el periodo, que es algo que dejó de pasar hace harto tiempo. Tú te acuerdas que en los años 90, 2000, uno estaba acostumbrado a que los ministros de Hacienda en general acompañaban a los presidentes durante todo el mandato. El último que ocurrió eso fue Felipe Larraín durante el primer gobierno de Piñera, el año 2010. Ya después de eso, en el primer gobierno de Bachelet se sucedieron Valdés, Claro. Arenas, Valdés y después Eizaguirre. Y en el siguiente gobierno de Piñera también estuvieron Felipe Larraín, Briones y Rodrigo Cerda. Y la idea del ministro era permanecer los 4 años dentro del gobierno, pero la verdad es que la vida quiso otra cosa. A media mañana ayer, CNN fue el que sorprendió con la noticia de que de la partida del ministro. Hubo muchos rumores en torno a por qué partía. Un cargo internacional, se dijo en algún minuto, que se iba a incorporar al comando de Janet Jara, problemas en el gobierno, por supuesto, siempre empiezan a surgir esos rumores, y la verdad es que la decisión es netamente personal, o sea, son razones específicamente personales. Como lo explica uno de los cercanos, en el fuero interno del ahora exministro, y esto es lo que él le comunicó también a sus principales colaboradores, fue tomando fuerza esta idea de que había situaciones personales que ameritaban su completa atención, algo que es incompatible con la demandante rol de ser ministro de Hacienda. Luego dio una conferencia de prensa súper sensible, en que se le veía a él visiblemente emocionado, y se veía además que la ministra Camila Vallejos atrás también estaba visiblemente emocionado. Ahí él dio algo más de pistas respecto de estas razones personales. Dice en una frase que me parece muy decidora, y lo cito textual: los padres muchas veces nos consolamos con las horas que hemos dedicado a los hijos, hablamos de tiempo de calidad, pero la verdadera métrica que tiene que aplicarse es el tiempo que los hijos requirieron de uno. Y muchas veces eso nos deja en un déficit importante, dijo el ministro súper emocionado. Pero en fin, dadas estas razones, digamos, lo cierto es que con la partida del ministro se cierra un ciclo dentro del gobierno, dada la relevancia que tuvo el ministro. Se cierra un ciclo. Y por lo tanto también es momento de hablar de los aciertos y de los desaciertos que tuvo su mandato, como cualquier ministro de cualquier gobierno, que siempre tiene acierto y desacierto. Hace pocas semanas él estuvo en la Universidad de los Andes en una conversación que tuvo con Matías Acevedo, en el ex DIPRES, y ahí tuvo una conversación con los alumnos y con el mismo Matías, y hubo algunas partes que uno podría ahora interpretar que tenían algo de balance, porque justamente los alumnos le preguntaban sobre cuáles fueron los goles o los autogoles que él consideraba había conseguido durante su mandato como ministro. Si partimos por los momentos positivos, claramente él dice que la reforma previsional fue el gran logro, digamos, dentro de su mandato. Haber conseguido la aprobación de una reforma que llevaba discutiéndose 20 años en Chile, en donde él mismo había sido protagonista como líder de comisiones hace muchos años atrás, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, justamente para empezar a reformar este tema, y que finalmente haber logrado una gran reforma de pensiones fue probablemente su gran logro. Los momentos más complejos, él menciona 2. El rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados el 8 de marzo de 2023. ¿Ya? Ese momento lo considera el momento más duro. Y segundo, el incumplimiento de la meta de balance estructural el 2024. Esos son los 2 temas. Él explica que respecto del primero, dice que, claro, el problema fue que se concentraron mucho en la negociación en el Senado y muy poco en la Cámara de Diputados, en contar los votos, en considerar que tuvieran los votos. Él incluso explicó que ya habían empezado a negociar o a conversar con los senadores, y
no se dieron cuenta que no tenían los votos o que perdieron por 2 votos en la Cámara de Diputados. Y sobre el segundo hecho, sobre el no haber cumplido con la meta de balance, él dice que ahí les faltó haberse anticipado en materia de ingresos, justamente para saber que no iban a cumplir con esa meta. Pero en ambos casos él dice, hubo segundas oportunidades, no hay que bajar los brazos y se puede seguir peleando, digamos, y de hecho en el caso de la reforma tributaria se consiguió después una reforma tributaria distinta, pero se consiguió avanzar en ese tema. Otro de los puntos que uno podría calificar como, o que algunos podrían calificar como malos de su mandato, como puntos negros, fue su apoyo al proceso, al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Él dijo, yo voy a votar apruebo. Y que fue, por supuesto, bien controversial. Sí, pues él dijo, yo voy a votar apruebo porque creo que este proceso constitucional ha sido capaz de ir recogiendo muchas aspiraciones de los chilenos en un proceso constitucional que, recordemos, fue rechazado por más del 60% de los chilenos. ¿Ya? Eso es algo que siempre le recuerdan. Ahora también hay que, para ser justo, hay que recordar una entrevista que dio el mismo Mario Marcel al Diario Financiero en marzo de este año al periodista Sebastián Valdenegro, y donde le pregunta justamente de si se arrepiente de haber votado a prueba y haber dicho que iba a votar a prueba. Y él dice, mirando hacia atrás, la cantidad de legislación que habría quedado pendiente para implementar esa constitución, no sé cómo se podría haber conciliado con lo que se requería para conducir el país. Era bien complejo, y dice una frase que aquí me gusta mucho, dice, la ciudadanía resultó ser más sabia. En una frase que creo que es bien honesta y bien humilde también, de parte del ministro. Ahora, ¿qué dicen los números respecto del mandato? Ayer el presidente Boric, en su discurso, que fue un discurso muy sentido respecto del aporte, no solamente en materia económica, sino que también humano dentro del gabinete, y para él como presidente Boric en particular, dijo que el gobierno el gobierno y el ministro Marcel habían conseguido cifras económicas sobre lo esperado, sobre las expectativas que existían. Y es cierto que el ministro Marcel se está despidiendo además justo después de cifras económicas muy buenas del segundo trimestre, ¿cierto? De 3,1% de crecimiento, que las dio a conocer el Banco Central la semana pasada como un repunte nuevamente de la inversión. O sea, son buenos datos con los que se está despidiendo el ministro Marcel, que además estuvieron sobre las expectativas. También es cierto que es uno de los gobiernos que va a tener menor crecimiento en total desde el retorno de la democracia, probablemente junto con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Es un gobierno que sí, o es un ministro que sí lo acompañó una disminución muy importante en el riesgo país, ¿ya? Que había crecido con mucha fuerza el año después del estallido social y durante la pandemia. Ahora ya está está por debajo del estallido social, los índices que miden justamente el riesgo país. Probablemente la cifra que está más al debe, y la hemos conversado acá, son las cifras de desempleo, ¿cierto? El alza que ha sufrido el desempleo, las últimas cifras que conocimos de 8,9%, los 30 meses que lleva el desempleo sobre 8%, son probablemente los temas que tiene más pendiente, independiente de todos los logros que puede haber conseguido en lo que él ha llamado restablecer las grandes cifras macroeconómicas. Ahora, de ahí, digamos, el presidente hace un cambio, ya sea cualquiera la razón por la que se va el ministro, que en este caso es personal, digamos, pocos días, que afectan a sectores productivos. O sea, en pocos días, o si se quiere, semanas o meses, porque se fue la ministra del Trabajo, que era una interlocutora con distintos sectores. Se va el ministro de Agricultura, que representa también una interlocución muy relevante a un sector productivo en nuestro país. Además, por razones que cuesta mucho entender, porque en el fondo no es una razón de buena o mala gestión, sino que un castigo político al partido que él representa, porque no fue en lista única con la inscripción de candidato al Parlamento. Se va el ministro de Hacienda, por razones total y absolutamente entendibles, pero sale el ministro de Economía,
que por supuesto que también tiene su propia agenda y cuestiones que sacar por delante, y por lo tanto se produce un cambio en pocos meses, en poco tiempo, o sea, ministro del Trabajo, ministro de Hacienda, ministro de Economía, ministro de Agricultura. Y aquí el ministro de Economía pasa al Ministerio de Hacienda, que en sí mismo ha generado harto ruido. No es trivial, no es una cuestión menor. Claro, la sensación, de hecho, que da es justamente en el sector privado esta sensación un poco de pato cojo, ¿cierto? Sí, Inevitablemente de que estos últimos cambios dan cuenta de una última etapa del gobierno en donde probablemente no se va a lograr avanzar mucho y donde los focos probablemente van a estar en otros aspectos, digamos, claro, en la falta contienda que electoral. Pero, o sea, se fuera la ministra de Obras Públicas y tenemos casi canasta limpia respecto claro, de las áreas productivas que pasan la- por el gobierno, digamos, en términos de generación de recursos, de empleo y de un montón de otras cosas. De hecho, en el sector privado reconocen que ellos tuvieron diferencias con el ministro Marcel. En muchos casos, en muchas reformas, en las reformas tributarias, tuvieron diferencias. Ahora lo lloran porque le gustó. Importante con Marcel. Algunos en privado te dicen, pucha, habríamos esperado más de él, habríamos esperado por la experiencia que veían o conteniendo algunas de las decisiones que buscaba impulsar el gobierno del presidente Boric, pero hoy día lo lloran. Y lo lloran porque lo que viene es más incierto. Porque al ministro Marcel lo conocen, saben de su experiencia, saben de su prestigio, saben que sabe además de los temas y por lo tanto lamentan su partida, habrían preferido que se hubiera quedado hasta el final del gobierno y que hubiera continuado, sobre todo por la etapa que viene, Claro, que es una etapa compleja. dame un segundo ahí, Sí. porque si tú le preguntas a los empresarios quién prefieren, Nicolás Grau o Mario Marcel, probablemente te van a decir la mayoría Mario Marcel. Sí. No estoy ninguneando ni minimizando a Nicolás Grau, pero son figuras de trayectorias totalmente diferentes. Totalmente diferente, claro. Entonces, Y que además ya lo conocen, digamos, ya conocen su forma de trabajar, han venido trabajando con él durante 3 años y medio, con los aciertos y desaciertos, con los encuentros y con los desencuentros, pero ya conocen quién es la contraparte. Ahora se enfrentan a una situación más incierta en un momento que es especial. Probablemente la única gran misión que va a tener el ministro Grau a cargo no quiero decir, o sea, probablemente tiene muchos proyectos él en mente para estos 6 meses que quedan, pero la gran y principal misión va a ser sacar adelante el presupuesto de la Nación, el debate por el presupuesto y contener el gasto en un año electoral, en donde va a haber mucha presión de gasto, en un año electoral era en el rumor donde... que corría ayer, porque ayer cuando se decía por razones personales y no se entendía muy bien por qué se había ido, lo primero que eso empezó a especular era el ministro Mario Marcel se va porque se instaló esta lógica de o perdemos ahorrando o ganamos la elección presidencial gastando y generando más déficit. Claro, que es Entonces, algo- que él se habría opuesto y que esa era, digamos, la primera teoría que empezó a circular en ciertos sectores privados. una de las varias teorías que surgieron, finalmente en principio quedó descartada por estas razones personales, pero Son bien atendibles. O sea, Súper. yo creo que uno no tiene que andar haciendo doble clic necesariamente en las historias personales, pero se entiende que tiene un hijo enfermo y el ministro él mismo hace mención a, más allá del tiempo que uno decía, él cree que le ha dedicado de calidad a los hijos. Aquí el parámetro para medirlo es el tiempo que los hijos te demandan a ti y que uno le pudo haber entregado como respuesta. Claro. Y por eso es súper atendible. Pero lo cierto es que estas demandas de gastos van a existir, de mayor gasto, van a existir durante este segundo semestre, durante este proceso electoral, y en la discusión por el presupuesto de la Nación va a ser álgida, siempre es muy tensa, va a ser más tensa aún en medio de un proceso electoral. Recordemos la elección el 16 de noviembre, el presupuesto se discute durante los meses de octubre, noviembre, entonces va a ser tenso, la billetera fiscal, por así decirlo, quedó a cargo de 2 personeros del Frente Amplio, Ese Nicolás es un Grau punto. y la directora presupuestaria Javiera Martínez. Ese es un punto, ¿ah? Es un punto no menor
porque entra, claro, Álvaro García, que es socialismo democrático puro, o sea, trabajó en la campaña de Carolina Toá y no quiso trabajar en la campaña de Janet Jara. Pero el Ministerio de Economía. Pero al Ministerio de Economía. A cargo de las finanzas públicas van a estar Grau y Martínez, que son dos personas del Frente, sin un personero del socialismo democrático ahí puesto, que probablemente es lo que le da más confianza quizás o a sectores más amplios o sectores del mundo privado. Y ¿Cómo, por tanto, ¿cómo interpretas tú, ¿cómo interpretas tú que el presidente haya puesto a Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda? Porque probablemente uno podría decir a favor de Nicolás Grau que efectivamente él tiene algunos méritos a su haber, como haber sacado la ley de pesca, haber sacado la ley para poder empezar a avanzar para favorecer a sectores productivos. Está todavía en tramitación algunos aspectos de eso. Pero sobre todo que seguramente él tenía una comunicación muy fluida con el ministro de Hacienda y por lo tanto él conoce más al detalle, porque estamos ante la inminencia de la discusión de la ley de presupuesto, este debate. Entonces poner a alguien de afuera a revisar este tema habría sido muy complicado. Hay personas ayer que comentaban que otra de las opciones habría sido instalar como ministra a la subsecretaria Heidi Berner, que podría haber sido una opción, que venía trabajando en el presupuesto. Además, habría sido la primera mujer ministra de Hacienda. Habría sido un golazo por ese lado y una persona que venía conociendo el tema. Pero el presidente opta por esta opción de poner a Nicolás Grau, un economista del cual él además es muy cercano. Son muy amigos los dos, el presidente Boric y el ministro Grau. Un ministro respecto del cual, si bien existían dudas, y existen dudas porque no se le ha visto en este espacio más macroeconómico, sí también es un ministro que logró una buena performance, sobre todo en la tramitación del proyecto de permisos sectoriales, ¿cierto? Ese es como probablemente el gran logro y un tema del cual también se venía por el cual se venía hablando desde hace mucho tiempo y que él logró un proyecto complejo, sacarlo adelante. Y ahora habrá que ver cómo le va en este nuevo desafío y cómo le va en una misión totalmente distinta, mucho más política. Ayer en el Congreso varios salieron a criticar su designación, así que hay que ver cómo le va justamente tratando de calmar esas aguas y manejar una negociación que, como digo, va a ser súper compleja, que es la negociación del presupuesto, que además es un presupuesto que no le va a tocar ejecutar a ellos. Van a tener que aprobar un presupuesto que le va a tocar ejecutar al próximo gobierno, ¿ya? En medio de muchas demandas por gasto y con un ambiente político duro, como suele ocurrir en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Así que está por verse cómo le vaya al ministro y cómo resulte esta jugada del presidente Boric de finalmente instalar a Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda. Ya. Veremos, está por verse. La historia del ministro Mario Marcela, increíble. La figura que encabezó el Banco Central, que sorpresivamente llegó al gobierno a dar esta certeza y que se va antes de que termine el gobierno, porque muchos pensaron que se iba a quedar hasta el final. Y él, yo creo que probablemente en su fuero interno en algún minuto así lo quiso, pero también la vida muchas veces pide otras cosas. Así es. Pues José Tomás Santamaría, el director del Diario Financiero, conversando esta mañana con nosotros. José Tomás, hasta el martes. Hasta el martes. 8:06.